Bien, muchísimas gracias. Lo primero, agradeceros, Gonzalo, que me hayáis invitado para compartir una serie de información que pienso puede ser interesante. Bueno, en realidad hay un Antonio Palacios, que es fue presidente de la Asociación de Enólogos de La Rioja. Yo soy el otro. Soy vocal en la asociación, pero no presidente. Bueno, también agradecerles a ustedes que se encuentren aquí presentes y sí, efectivamente vengo a presentar lo que es la parte y cómo conocer un factor tan imprescindible como es el factor vivo, como es el factor microbiológico en los suelos de los viñedos y cómo pueden determinar efectivamente un resultado cualitativo final que pueda diferenciar aquellos viticultores que premien la vida en todas sus formas y por supuesto la microbiana para distinguir cualitativamente sus productos. Deciros que la semana pasada, el jueves y el viernes, hemos organizado las catas técnicas del concurso internacional Ecovinos, que se celebra aquí en Logroño, en Rioja, con el que contamos con 30 profesionales catadores, algunos muy ecoescépticos, y esto así lo hacemos precisamente pues, para que conozcan cuáles son los favores cualitativos que una viticultura sostenible, orgánica, ecológica, en cualquiera de sus facetas, puede realizar en cuanto a la calidad de los vinos, y eso pues no hay mejor forma de demostrarlos que es catándolos, sintiendo su sensorialidad, cómo efectivamente los vinos, por esta razón o por otra, lo cierto es que se vienen arriba y cualitativamente tienen muchísimas cosas de las que presumir. Desde la plataforma tecnológica del vino, que es la única plataforma que existe a nivel internacional que une a viticultores y productores de vino y también a universidades, hay más de 160 socios, entre los que se encuentran también muchos productores de vino ecológico y de vino convencional, por supuesto, y son los que están organizando para dar visibilidad cuáles son las oportunidades, cuáles son estratégicamente las líneas a nivel de investigación y vemos algunas de ellas, ¿no? Han identificado en esta matriz DAFO algunas debilidades, como por ejemplo el escaso conocimiento de las condiciones microbiológicas. Y eso hablando de bodega, imaginaros hablando del suelo, donde no hay apenas estudios y los que se han realizado se han elaborado con herramientas un poquito rústicas, como puedan ser la tasa de actividad biológica. Son herramientas interesantes porque te miden la cantidad de vida, pero no sabemos si es buena o es mala. Por lo tanto, hay que utilizar otro tipo de herramientas que nos puedan decir cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas en el propio suelo. Entre las listas de oportunidades hay varias. Una de ellas está claro que es la viticultura sostenible, los vinos sin sulfuroso, los vinos donde no se utilizan técnicas pesadas, por lo tanto, bueno, esa es una oportunidad de producto muy bien definido y que nosotros por suelo y por clima pues tenemos condiciones bastante interesantes y sobre todo pues también desarrollar lo que es el concepto terruño, ¿no? El terruño ibérico en alguna de sus vertientes y que por lo tanto unir suelo, clima, planta y el conocimiento tecnológico y humano, por supuesto, pues todo ello va a imprimir una huella territorial que nos diferencia y que nos permite defendernos mejor en los mercados. De hecho, dentro de las líneas prioritarias que dibujaron los productores de vino en general, estas tres son las más importantes, pero hay algunas también interesantes. La bajada en la utilización de sulfuroso es una de ellas, el poder controlar microbiológicamente mejor las vinificaciones, evitando los contaminantes microbiológicos, y también el poder desarrollar lo que es una viticultura y una enología ecológica de sostenibilidad. Por lo tanto, parece que las líneas van por ahí, esto no tiene retroceso, el que quiera subir al tren se sube y el que no, pues quizás no llegue a buen destino. Y lo que sí sabemos, toda la vida se nos ha dicho que el proceso de vinificación, desde que la uva llega a bodega o está incluso en el viñedo, hasta todo su tránsito, hasta el producto final, es microbiológico.
pero muchas veces no hemos ido más para atrás, ¿no? Partimos de la uva y parece que de la uva termina en el vino, pasando por la fermentación alcohólica, maloláctica, pero no sabemos mucho qué ocurre antes, incluso no solamente de la floración, del embero, de la maduración, qué pasa a nivel microbiano, puesto que también hay vida debajo de las plantas y en contacto con las raíces, para saber cómo todo esto anterior puede influir también en el resultado final. Es un poco pues lo que he venido yo aquí a contaros. Algunas experiencias reales y que hemos tenido aquí en Rioja, os voy a contar alguna de ellas, ¿no? Para saber cómo efectivamente hay un efecto parcela, hay un efecto del saber hacer y de la práctica vitícola de cada uno de ellos. Este es un ejemplo que os contaré para verificar que efectivamente esto puede ser así. Que el origen del vino está en el viñedo, está claro, que el suelo es bastante importante, tanto en estructura, textura, como en su parte o en su composición microbiana. En el ámbito de la vida y el suelo, pues hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? En la parte más aérea y también a nivel de raíces, los microorganismos que puedan, como los bacillus, nitrificar y que puedan hacer la fijación del nitrógeno en el suelo. Por supuesto que todo influye a nivel de insectos, a nivel de la parte también más macroscópica y que influye directamente en la textura, en la respiración, en la aireación, y que todo ello pues es imprescindible incluso a nivel de los microorganismos, ¿no? Que son los que realmente no se ven y por lo tanto parece que menos nos interesan, y sin ellos no hay absolutamente ningún tipo de ciclo de mineralización y desmineralización. Hay un término que me ha gustado mucho, ¿no? Cuando nos han hablado de la materia orgánica momificada. Efectivamente, puede estar ahí, pero si no hay ciclo de mineralización y desmineralización, no hay absolutamente nada que hacer, porque las plantas se nutren de minerales, no de rocas, ni de compuestos moleculares pesados. Exclusivamente quien le da de comer, quien le pone el biberón a nivel de las raíces, son los microorganismos. La materia orgánica está ahí, pero si no hay un ciclo que mueva todos esos elementos y que los dé en forma de micronutrientes y sobre todo minerales, la planta no puede hacer absolutamente nada. Por lo tanto, los microorganismos, viviendo en simbiosis muchas veces con lódulos radiculares, son los que realmente se van a encargar de nutrir selectivamente y dar lo que la planta entiende y es capaz de asimilar. El estar ahí no sirve de nada si no es biodisponible, que es el concepto que realmente hay que manejar a la hora de hablar de la parte orgánica y de la parte que poco a poco la planta puede ir asimilando. Y de esta forma pues nos encontraremos con una microbiología muy diversa. Hay más de 10.000 especies diferentes de microorganismos en suelos ya identificados de viñedo, que realmente pues dan esas posibilidades reales de nutrir poco a poco a las plantas, y que es esa parte viva tan bonita que no se ve si no es con el uso de microscopios, pero que realmente tiene una importancia vital, mucho mayor incluso que la de los propios insectos. Y sí, el origen del vino entonces está en esa relación que la planta tiene a nivel de subsuelo, cómo es capaz de buscar a través de las raíces no solamente el agua, sino los nutrientes, y ahí nos vamos a encontrar un factor terroir, un factor territorial, un factor de terruño bastante potente. Y es esa vida con más de 10 millones de microbios por gramo de suelo. Esto es absolutamente una forma de entender la parte viva del suelo que no se ve, que es invisible y que a veces por eso no le hemos dado la importancia que tiene, y que realmente pues va a ser determinante a la hora de definir esos vinos de parcelas que tanto nos gusta hablar y que tanto nos gusta sobre todo disfrutar. Bueno, este es un ejemplo real, ¿no?, de una bodega de Rioja Alavesa que elabora diferentes lotes de vino, todo para crianza, y que parte siempre de parcelas. Esto fue la primera cosecha que hizo, pues para ver cómo podía sacar mayor potencial de cada una de las parcelas. Al final, pues lo que se hizo fue catar, analizar los diferentes tipos de vino, pero había toda una trazabilidad hacia atrás para saber cuáles eran los índices de maduración que se habían tenido en cuenta a la hora de vendimiar por separado cada una de las parcelas.
Bueno, muy brevemente, pues al final hay un lote, que es el lote número 1, que parece ser el mejor vino de todos, por lo tanto interesa saber qué se hizo ahí también a nivel vitícola para conocer a nivel estadístico cuáles dentro de los mejores lotes, el 1 y el 2 y un poquito el 3, y ver qué parámetros se habían conseguido en vinos. Entonces parece ser que sí, que efectivamente hay una correspondencia entre ciertos índices de maduración interesantes que se tienen en cuenta a la hora de madurar en el momento óptimo ese tipo de parcelas y sacar el máximo provecho posible. De hecho, con esta retrospectiva a nivel de trazabilidad vamos a ver cuáles son las parcelas, las 6 y las 7, de las que mejor se nutre, y efectivamente pues hay índices como el Ferrari, que es un índice de madurez fenólica, o el índice de madurez de taninos, que también nos puede dar una señal de lo que habíamos conocido previamente en la uva y posteriormente en el vino. O sea que sí, efectivamente el efecto terruño es algo potente, el efecto parcela, el efecto suelo, el efecto clima, que también se ha hablado anteriormente, es obvio que es incontrolable, pero que también va a tener influencia y tendrá una mayor o menor influencia dependiendo del resto de características de las cuales no se pueden separar el concepto global de maduración. Entonces, bueno, todo esto, obviamente yo lo que quiero, como se dice, es vender mi moto, y mi moto pues va a ser la madurez microbiológica, un concepto que no existe, que no sale en los libros, pero en la cual yo obviamente creo que existe, y seguramente pues si no se maneja es porque se ha explorado poquito, y ese concepto dentro de la madurez microbiológica de la uva seguro que tiene mucho que ver la composición microbiológica del suelo. Pero está claro que como madurez no es el único concepto, la madurez de la uva pues es algo ya bastante conocido. Es interesante saber cómo en el momento del embero y la maduración de la uva, después del embero, es cuando más agua es completamente necesaria, y entonces se convierte en un bien escaso o muy limitado, donde la textura y la composición del suelo pues también va a tener mucho que ver. Pero bueno, eso no es de lo que yo he venido a hablar aquí, lo han hecho ya algunos otros ponentes. Claro está que la evolución de la madurez tecnológica es algo bastante conocido, la evolución de los azúcares, la evolución de los antocianos, como hay un momento en el que pueden disminuir el alcohol potencial, el ácido málico, punto inflexible donde la uva pierde gasolina y entonces puede darse procesos de sobremaduración. En fin, que sí, que efectivamente pues tenemos elementos de madurez tecnológica que podemos manejar. Si bien el concepto de maduración no es simple, ¿no? De hecho, pues aquí salen el concepto de la madurez de piel, de las pepitas, de la pulpa y de la madurez celular, a la cual yo pues me gustaría unir también el concepto de madurez microbiológica. Os muestro 2 años, ¿no? 2 años muy diferentes, conocidos aquí en la denominación de origen Rioja, 2017, un año muy cálido, muy estresante, que salimos además de una helada. La madurez es bastante dispersa, incluso la madurez de pulpa a nivel de la madurez de piel, pues casi hasta hay más de 2 semanas de diferencia, lo cual pues obviamente no va a determinar una de las mejores añadas. Buena sí, pero no excelente, mientras que el 2015 pues fue un año mucho más homogéneo y una vendimia cualitativamente interesante, y sobre todo porque hay una maduración mucho más simultánea o mucho más cronometrada a nivel de los diferentes tipos de conceptos. Bueno, la madurez fenólica. La madurez fenólica pues es otro índice, aparte muy complementario a lo que es la índice de madurez tecnológica, que lo que quieren es conocer la resistencia mecánica, la concentración, por supuesto, de elementos fenólicos interesantes, no solamente color y tanino, y sobre todo, pues, bueno, saber cómo manejar con mayor o menor riesgo, evitando la extractibilidad de taninos agresivos, y definiendo cuál pueda ser la estrategia de vinificación, que para eso quiere saber cómo es la materia prima. Está claro que todo pues va a ir unido a ese concepto, y por supuesto conocer cómo es la microbiología
del suelo, como pueda ser la microbiología de la uva cuando está madura, también tiene una finalidad bastante clara, que es diseñar esa transformación de la materia prima en el vino final. Por lo tanto, para conocer el potencial de antocianos de la uva, si evidentemente la composición del suelo, la constitución del suelo va a ser una constante, de la cual pues podemos hacer pocas variaciones, efectivamente pues el clima pueda tener una influencia bastante potente. Por eso pues se desarrollan sistemas de captadores de imagen, ¿no?, como es el sistema del multiplex, que no es invasivo, simplemente pues casi haciendo fotos podemos tener una idea del índice Ferrari, del índice de los taninos extraíbles, del color, nos puede dar idea de cuál es el grado de polimerización gracias a esa trazabilidad que hemos tenido. Esto es un ejemplo bastante bueno y vemos cómo efectivamente una misma parcela en diferentes años, las zonas de menor producción a las zonas en azul de mayor producción pues pueden cambiar. Aquí vemos pues unos cambios drásticos desde la producción en el 2006 al 2005, pues las cosas cambian completamente. Me gusta mostrar este ejemplo, tengo relación con la bodega, de Château Les Combes, que hace una vinificación muy especial de una selección parcelaria bastante particular, y en el año 2010, pues para poder hacer el vino alto de gama, tiró de esta parte de la parcela, gracias a este conocimiento de la maduración fenólica, mientras que en el 2011 lo hizo de la parte contraria. Obviamente el clima cambia las cosas y tenemos que conocer dónde está el potencial. O sea, que a pesar del suelo ser un factor casi fijo o mucho más constante, las cosas pueden ir cambiando. Otro concepto, antes de llegar a la madurez microbiológica, es la madurez aromática varietal. Es cierto que la uva como fruto puede ser bastante aburrido desde el punto de vista gustativo, aromático, pero sin embargo bien sabe la materia prima de la uva de vinificación que sus tesoros los tiene guardados, los tiene custodiados bajo la piel, y que estos no son activos en uva, pero sí lo serán cuando se transformen en vino. Estos precursores se van acumulando a medida que la maduración va avanzando. De hecho suele ser una maduración que va un poquito retrasada frente a la tecnológica y adelantada frente a la fenólica. Nos encontramos justo ahí en medio, y que tiene que ver con la acumulación de estas sustancias que posteriormente van a ser liberadas por actividades de los microorganismos. Aquí vemos una sinergia espectacular, ¿no?, como una uva sabe custodiar, guardar, acumular precursores aromáticos varietales que ella luego no sabe transformar en sustancias activas, pero sí los bichitos que tiene encima atados a la pruina, o que van a actuar posteriormente en bodega. Ellos sí tienen la llave para poder ir liberando y que estos se conviertan en aromas reconocibles, en aromas que tengan un cierto impacto. Esto es no solamente a nivel de norisoprenoides, de glicósidos, sino también de derivados cisteínicos y metionínicos que se acumulan en la uva y que posteriormente las levaduras lo van a transformar gracias a su metabolismo en sustancias y en aromas típicos del Sauvignon Blanc, por ejemplo, o del Riesling, o de otras variedades como el albariño que tengan propiedades tiólicas. También a nivel de aminoácidos que se van acumulando en la pulpa durante la maduración, y aquí entonces la fijación de nitrógeno, de cómo la planta puede tener un cierto estrés, pero no muy acumulado a nivel del nitrógeno disponible, y absorber a través de las raíces, y que luego en la pulpa se van a sintetizar una serie de proteínas y aminoácidos libres que van a tener un carácter hipervarietal, y que obviamente entonces, dependiendo del estrés de nutrientes y de materia orgánica que haya en el suelo, pues va a haber un tipo de expresión muy diferenciado de vinos muy aromáticos que regalan aromas a otros más austeros o mucho más neutros. Este es un ejemplo, ¿no?, de la medición del índice de precursores aromáticos varietales, que es un índice bastante sencillito, de una bodega que elabora en las 3 subzonas del albariño, y nos dimos cuenta, curiosamente, que el condado, que es el hermanito pobre de las 3 subzonas, pues acumula muchos precursores. Y que con una vinificación un tanto especial pues somos capaces de sacar mayor
potencial aromático varietal de los viñedos. Esto es lo mismo pero a nivel varietal. Está claro que todo eso va a crear la paleta aromática de los vinos y que nos sirven para diferenciar parcelas, diferenciar variedades, terruños y tecnología aplicada, por supuesto, a bodega. Y bueno, pues para hablar del concepto de madurez microbiológica, y que tiene mucho que ver, pero que no sabemos o no conocemos, nunca nos hemos preguntado qué ocurre, ¿no?, a nivel de pruina, cuál es la información que nosotros podemos emitir para poder tener señales reconocibles, tener respuestas de aquella parte viva que hay en el suelo y, por supuesto, también a nivel de uva, qué tipo de tecnología, ¿no?, podemos utilizar para tener estas respuestas y, sobre todo, pues para predecir cinéticas fermentativas, qué tipo de aromas, de gustos, de impacto sensorial podemos tener en los vinos. Esta foto, que es así un poquito extraña, muestra de cómo los equilibrios biológicos funcionan, ¿no? Este es un factor killer, ¿no? Aquí tenemos una levadura que es capaz de sintetizar una toxina que inhibe, veis, un halo inhibitorio donde no crece. Esto es un medio de cultivo, ¿vale? Es un medio donde las levaduras crecen en colonias y se siembra en estría una killer y vemos cómo inhibe al resto. O sea, por lo tanto, hay una relación antagónica, sinérgica, dependiendo de los bichitos que tengamos en la pruina. Si así funcionan en suelo y en planta, ¿por qué no tendrán su influencia potente en bodega? Y así es. ¿Cómo conocerlo? ¿Qué hacer para poder verificar qué tenemos tanto en suelo, sobre todo en uva, y qué va a ocurrir posteriormente en bodega? Bueno, pues lo que existe hasta el día de hoy, a excepción de algunos trabajos que ya os voy a mostrar, es el empleo de medios de cultivo selectivos. Lo único que muchos de ellos son viables en suelo, las condiciones de vida en suelo no son tan sencillas. Luego, cuando tú les pones un medio de cultivo, pues hay un crecimiento bastante limitado y crece lo que crece. No sabemos qué ocurre con lo que no crece, ¿no?, con esos viables no cultivables. Por lo tanto, bueno, no es una herramienta a despreciar, pero sin embargo, pues no nos da toda la información que quisiéramos. También las medidas de actividad biológica de suelo, pues bueno, son medidas numéricas que te dan una escala midiendo ATP por bioluminiscencia, si hay 0 de vida o hay 10 de vida. Vale, pero esos 10 de vida significa que todo sea bueno, puede ser quizás hasta una amenaza. Efectivamente, en un índice cualitativo, pero que no te da idea de la calidad de la vida que existe en el suelo. Por lo tanto, la secuenciación del DNA parece ser una apuesta bastante interesante para conocer efectivamente qué hay en el suelo, y lo que, por ejemplo, con WineSec, que es la empresa con la que colaboramos para desarrollar esta tecnología, lo que hemos visto en más de 3.000 muestras ya analizadas en todo el mundo es que en la uva vamos a tener un 87% de microorganismos que están presentes en el suelo. O sea, que alguna relación tiene que haber. Incluso en bodega, cuando en fermentación se han analizado todos estos ensayos, podemos decir que un 75% de los microorganismos que encontramos en fermentación espontánea en bodega provienen de la uva y a su vez provienen del suelo. Hay una relación entonces de esta cadena trófica, por decirlo de alguna manera, entre la composición microbiológica del suelo y la de la uva y posteriormente en vinificación. Bueno, esta es una tesis bastante antigua, hecha en cooperativas, para que nos fijemos cómo las primeras etapas, las prefermentativas, a nivel microbiológico, pues puede haber una variedad enorme, ¿no? Aquí pues vemos la concentración de levaduras de todo tipo, bacterias también, algunos mohos. Vemos que Saccharomyces cerevisiae, la reina de la bodega, a la que mejor sabe fermentar, supuestamente, pues es bastante minoritaria. Y que otro tipo, como levaduras apiculadas, cándidas o cloqueras, pues toman una importante fracción en la representación. Lo mismo ocurre en remolques de mayor tamaño.
cómo la microbiología puede aumentar incluso a pesar de hacer deburdados o desfangados potentes en vinificación en blanco y en rosado, y no es precisamente Saccharomyces la que más sube o representa, como las técnicas prefermentativas de cierta limpieza, como pueda ser la filtración al vacío o la centrifugación, pues de antes al después disminuye mucho, o sea que estas etapas prefermentativas realmente van a ser muy importantes de cara a lo que va a ocurrir posteriormente, ¿no? Porque una levadura, pues efectivamente utiliza el azúcar para realizar la fermentación alcohólica, mucha parte de biomasa, no toda, porque siempre hay una fracción que sirve para dar productos secundarios y biomasa, que son las células que deben realizar la fermentación, y productos secundarios que van a ser todo eso divertido que encontramos en un vino cuando acercamos nuestras narices o nuestro paladar para sentir todo ese mensaje aromático y gustativo que tiene un vino ya elaborado. Pero no solamente Saccharomyces, sino que a día de hoy se conoce bastante bien como Pichias o Wileopsis, pueden tener actividades enzimáticas reveladoras del potencial varietal de la propia uva, como las Schizosaccharomyces son capaces, incluso inmovilizadas, ¿no?, como se ve en este ensayo, pues para realizar la fermentación maloalcohólica sin que sea necesario la maloláctica, en fin, diferentes oportunidades que vamos a tener, por ejemplo, con Starmerella bombicola, que es una levadura que produce grandes cantidades de glicerol y por lo tanto nos pueden dar sensaciones aterciopeladas y suaves en la textura del vino. La Torulaspora del Brookie, capaz de tener un potencial R2 y evitar la reducción y la composición azufrada del vino, la Metsnikovia pulcherrima, que hace también actividades beta-glicosidasas y que son capaces de revelar grandes cantidades de terpenos y darle mayor vistosidad aromática a los vinos varietales. Bueno, muchos conceptos que realmente pues, pueden provenir de la uva y por supuesto del suelo y que tienen su interés desde este tipo de punto de vista. Bueno, ¿cuáles son las herramientas analíticas que hemos utilizado? Bueno, pues es lo que se llama metagenómica. Metagenómica ya con una base de datos bastante potente, con más de 3.000 muestras en todo el mundo, la gran mayoría realizadas en España. Tenemos la suerte de ser pioneros en este sentido, gracias a inversiones americanas. Eso sí que es cierto, porque la empresa tiene dos oficinas, una en California, en San Francisco, y otra en Valladolid, aquí en España, y que trata de dar luz. Esta es una foto al microscopio electrónico de la pruina de la uva. Vemos vida, ¿no? Vemos casi como en la noche en Estados Unidos hay una emisión de luz porque hay vida en la pruina, y por lo tanto pues es bueno conocerla porque seguramente provenga del suelo. Este es un estudio de los primeros que se hizo. Esto lo publicó Irache, una becaria que trabajó en Estados Unidos de la Universidad de San Sebastián. Y entonces ella hizo un estudio con metagenómica para conocer cómo eran las comunidades bacterianas, ¿no? Aquí tenemos representaciones de comunidades bacterianas y vemos que hay una interrelación de lo que se analiza en la fase de floración, en las propias uvas, en hojas, en la parte del suelo, la composición microbiológica del suelo, las raíces aquí representadas en la zona radicular, en fin, que hay una comunidad que se interacciona unas con otros y que unos viven del suelo y otros viven ya en la comunidad vegetal de la propia planta, y esto pues dio bastante interés aplicar metagenómica. Por ejemplo, esta bodega pues tiene un mapa microbiano casi como si fueran chips de los diferentes depósitos, de los diferentes pasillos, de las diferentes tuberías. Bueno, esto es conocer la microbiología en bodega, pues para saber si tiene una reclamación, analizar microbiológicamente la botella reclamada y retrospectivamente buscar dónde está ese foco. Claro, esto suena un poquito raro, pero son técnicas que se están utilizando ya, y obviamente pues a lo mejor ese microorganismo, si tú has analizado las 300 especies diferentes que puedas tener en bodega, más los 5.000 que tengas en el suelo, pues puedes interaccionar retrospectivamente dónde está el origen del problema y sobre todo buscar soluciones
para ello. Estos son, bueno, diagramas de flujo microbiano que salen de este tipo de analíticas. Aquí se hizo a nivel de Cabernet Sauvignon y Chardonnay en Napa Valley. Entonces, bueno, al final lo que se obtienen son representaciones de especies que hay en el suelo y que diferencian muy bien a nivel varietal, el Chardonnay, por ejemplo, del Zinfandel, pero lo mismo también a nivel de áreas. Se podían identificar ciertas áreas con una composición biológica o una huella microbiana bastante particular. Así que podríamos decir que, o preguntarnos si existen levaduras que puedan marcar ese carácter terroir. Este es otro trabajo publicado en NEAS, muy conocida esta revista a nivel científico, y entonces bueno, ve cómo efectivamente hay vinos europeos que se diferencian bastante bien de los italianos, por ejemplo, y lo bonito de este trabajo es que también han analizado insectos, ¿no? Entonces el vector suelo-planta parece ser que son los insectos, principalmente la propia abeja que facilita, y avispas, perdón, que facilitan gracias a su tracto digestivo ese salto cualitativo que necesitamos del suelo a la planta, de la planta a la uva, o sea que ese vector existe. Bueno, a diferencia de lo que conocemos, bueno, la técnica del PCR ya existe, ¿no? Es una técnica de biología molecular que nos permite encontrar aquello que buscamos. Perfecto. Buscamos Brettanomyces, encontramos o no Brettanomyces. Buscamos Pediococcus, encontramos o no Pediococcus. Esta técnica de PCR, de metagenómica, tiene a diferencia que encuentra incluso lo que no buscamos. O sea, que podemos hacer un extracto del DNA total de las muestras, de todo lo vivo, para, en un volcado que dura unas 55 horas aproximadamente, a través de las bases que existen a nivel internacional, autopistas de información por las cuales pagas tu peaje, está claro, y que comparativamente te van a decir exactamente todo lo que tienes a nivel de especies, de géneros en el suelo. O sea, no buscas algo en concreto, sino que quieres saber exactamente qué es a nivel de composición biológica todo lo que hay. La idea pues es conocer cómo las especies a nivel de suelo, de uva, de fermentación, de maceración, de crianza y de botella pues van evolucionando en un proceso mucho más holístico, mucho más global, teniendo en cuenta también entonces en este caso la composición del suelo. ¿Por qué? Porque se observa que efectivamente ahí podemos ver grandes diferencias, por ejemplo, cuando comparamos lo convencional con lo ecológico, vemos que en lo ecológico hay mayor biodiversidad, en lo convencional pues hay dominancias de ciertas especies más sobre otras, pues las resistentes a los productos fitosanitarios que se estén utilizando, las más resistentes, está claro. A nivel de levaduras también podemos verificar cómo en lo convencional pues hay una dominancia, mientras que en lo ecológico pues hay una biodiversidad, menores poblaciones pero mucho más biodiversas y por lo tanto equilibradas, y aquí pues vemos una correspondencia bastante estadística en la composición del suelo y en uva a nivel de algunos microbios, por lo tanto esa relación suelo-planta pues tiene que existir. Bueno, al principio lo que se generaba era una información bastante grotesca, ¿no? De una cantidad de especies que casi daba más miedo verlo que casi prefieres no saberlo, ¿no? Porque no sabes si son buenas o si son malas. Este tipo de información pues ya se ha cambiado mucho. Fijaros que aquí muchas de las especies nunca han salido en un libro de microbiología enológica, por lo tanto son informaciones bastante nuevas que dan quizás esa oportunidad de un conocimiento mucho más profundo del resultado final de un vino, que es casi impredecible, no solamente para el viticultor sino también para el enólogo. Este es un ejemplo estudiado de muchas bodegas, hasta 29 bodegas diferentes, como cada uno tiene una microbiología particular y que se diferencian las unas de las otras. Por lo tanto, efectivamente, la parte microbiológica es una oportunidad de diferenciación y exprimir mucho más lo que es singular de cada uno de ellos. Así que la implicación del microbioma en el suelo y la calidad del vino, pues hay algunos ejemplos, ¿no?, bastante cercanos. Esto es un trabajo realizado con Valdelana.
para verificar las poblaciones microbianas de un viñedo viejo, medio y joven, a ver si hay una diferencia y efectivamente pues bueno, se hizo toda la composición microbiana de cada uno de los viñedos. Gracias a las herramientas estadísticas pues podemos sacar conclusiones más fáciles que ver una lista, ¿no? Una lista que no sabemos interpretar muy bien. Bueno, aquí el viñedo medio es el que mayor biodiversidad tenía, en rojo amenazas, en verde oportunidades, en amarillo pues no se sabe muy bien cómo pueda influir. Lo interesante es que el viñedo viejo pues no era quizás lo que podíamos pensar, porque tiene menos vida que el mediano, seguramente por desgaste. Eso sí, el joven pues parece que está aquí situado, pues tiene menos posibilidades de un desarrollo microbiano cualitativo. Lo que sí se sabe es por qué el viejo hacía mejor fermentación maloláctica, y es que había un dominio bastante claro que no se ve de Enococcus oeni, y eso pues el bodeguero sí que sabía bastante bien que eso ocurría, pero no por qué. Comparaciones también entre convencional y ecológico, aquí lo vemos bastante claro. En convencional, en el suelo, hay bastante más biodiversidad en el ecológico en cuanto a la representación de levaduras positivas y no tanto las negativas que se encuentran en la parte inferior. Lo mismo a nivel de listas, pero bueno, era bastante más sencillo verlo representado en los gráficos de barras. Bueno, pues efectivamente esta herramienta o esta tecnología analítica es bastante sencilla, ha evolucionado mucho. A día de hoy pues consiste en coger una muestra de suelo, hacer una foto donde se ha muestreado, porque eso va a ir georreferenciado para tener informaciones en línea y sobre todo online de cómo son la composición microbiana de cada una de las parcelas. Se envía la muestra, se hace la extracción total del DNA y a día de hoy pues la información que se obtiene es de esta forma, ¿no? Te dicen las enfermedades que se han detectado potencialmente, o sea, no significa que estén ahí, sino que el bicho, o sea, que la enfermedad sea efectiva, sino que el bicho se encuentra en el suelo, por ejemplo, botritis, y el grado de severidad, ¿no? Comparado con el resto de las 3.300 muestras que existen a nivel mundial. Te da una idea de la severidad, en este caso pues es una severidad del 30%, una severidad bajita, o en este caso sería una agresividad bastante alta. De esta forma sabes lo que hay y sobre todo pues comparando con otros productores en qué nivel te estás moviendo. Bueno, esta información pues puede ser bastante útil porque tienes una base de datos de todo lo que microbiológicamente te encuentras en tu viñedo, y quizás pues la mejor forma de ver el potencial es contándoos algunos casos prácticos. Creo que voy bastante mal de tiempo, ¿verdad? Vale, era por saltarme o no algunos de los casos, pero bueno, para que veáis, ¿no? Antes se ha hablado del biocontrol. Bueno, es algo bastante interesante que indudablemente hay que explorar muchísimo mejor, pero esto nos da una idea de cómo efectivamente el biocontrol puede funcionar, ¿no? Este es una bodega de Ribera del Duero con una plantación de tempranillo. Entonces, en un viñedo se observa como en la parte inferior de la ladera, más cercana al río, pues hay mucha más planta sana, visiblemente, incluso que en la parte más alta de la ladera, donde hay una enfermedad visible y que al final pues, se observa que en la parte baja de la finca, del viñedo, hay una mayor riqueza y una abundancia importante de tricoderma. Se piensa que esto puede ser un agente interesante y de hecho pues, se hace un caldo específico para hacer crecer y favorecer la presencia de tricoderma, se espolvorea en suelo en la parte alta de la ladera y bueno, hay una respuesta a ese biocontrol disminuyendo la abundancia de los patógenos causantes del pie negro, que era lo que se identificó con este tipo de herramienta. Este es otro elaborador de vinos dulces, de un Pedro Ximénez. Entonces se observa también en el viñedo plantas que no tienen un desarrollo adecuado.
que sufren de millerandás y que al final, pues, con la técnica de metagenómica se detecta la presencia en suelo de mildiu y podedumbre gris, se detecta entonces utipiosis y plasmapora vitícola y botitis cinerea, y además con un rango de severidad bastante elevado. Entonces, bueno, esto realmente fue tan impactante que no hubo más remedio que cambiar de viñedo, abandonar el cultivo así de duro, pero al menos no estás 10 años luchando con algo que realmente, pues, a día de hoy no puedas solucionar. Este es otro caso de pie negro en vinos elaborados en Napa Valley con vinificación típico de vino de parcelas. Entonces, bueno, se observan rendimientos que van disminuyendo año tras año. Lo que podía ser un ataque vírico no lo era, porque lo que sí se observan son presencia de patógenos muy asociados ya a lo que es la enfermedad del pie negro. Y entonces se aplica lo que se había aprendido en otro de los ensayos, que es biocontrol mediante la utilización de tricoderma, recuperando o perdiendo, que no es lo mismo, al menos solamente perdiendo un 20% de una cosecha habitual, lo cual, pues bueno, ya es un beneficio. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no?, de 25 parcelas que sufren visiblemente la enfermedad de Pierce, donde se detecta Xylella fastidiosa, la enfermedad que Pablo nos ha hablado anteriormente. Se observa además, sobre todo en la parte más cercana a los ríos. Entonces, bueno, pues se pone un plan, ya que no existe un elemento curativo a día de hoy eficaz, un plan por lo menos de aislamiento para poder mitigar lo que es la extensión de la enfermedad, cambiando la poda, cambiando el tratamiento de residuos de poda, intentando replantar con clones más resistentes y plantas certificadas libres de patógeno. Este es otro caso interesante en un elaborador de vinos ecológicos, donde observaba que a medida que hacía maceraciones prefermentativas, pues había un aumento de la acidez volátil y desviaciones organolépticas desconocidas, nada deseables. Y al final, pues bueno, analizando el proceso, también vemos que en el suelo del viñedo había una Saccharomycodes kudryavtsevi, que es una Saccharomyces bastante criofílica y que resiste al frío mejor que Saccharomyces, haciéndose dominante del proceso, y al final, con su actividad enzimática, producía defectos organolépticos, sobre todo relacionados con los aromas de medicamento, aromas farmacéuticos, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, aquí no quedó más remedio que hacer una inoculación de levadura criofílica comercial para dominar el proceso de maceración prefermentativa, puesto que el suelo lo que aportaba, pues no era en este caso deseable. Este es otro caso de vinos orgánicos, donde observaba en ciertos tanques la subida de ácido láctico, que no venía de la fermentación maloláctica, porque el málico no disminuía en absoluto. Y entonces, bueno, a nivel con la metagenómica, pues también se observa cómo el suelo era rico en Lanchancea thermotolerans. Esto es interesantísimo, ¿no?, porque si tienes una bodega donde la acidez total es un bien escaso, esta es una microbiología que se vuelve completamente socia de los intereses del productor, porque le ayuda a mantener una buena acidez. Si la acidez es un exceso o un problema para ti, se vuelve en una amenaza en lugar de ser una oportunidad. Por lo tanto, conocerlo está bien, saber qué es lo que potencialmente pueda salir del suelo, vaya a la pruina, y de la pruina a la bodega. Esto es un caso bastante típico de una bodega que le gusta la fermentación espontánea, que no hace inoculación de levaduras comerciales. Entonces observa año tras año cómo va subiendo el contenido de etilfenol. Entonces se analiza en suelos la presencia de Brettanomyces bruxellensis, y al final, pues bueno, el origen era que utilizaba los residuos de la fermentación, las propias lías, para abonar el viñedo, y ahí estaba el error, ¿no?, donde esa bioremediación, en este caso, pues no lo era tal, ¿no? En lugar de ser un biocontrol, pues era todo lo contrario.
En este caso, también un elaborador de vino de parcela, pues venía observando cómo en ciertas parcelas había un aroma causado por el acetato de 2-fenil etilo, muy deseado porque era un aroma floral, amielado, y que resulta la presencia de esta Hanseniospora valbiensis. Es una levadura apiculada que se encontraba en ciertos viñedos en el suelo y que podía dar esa oportunidad de dar vinos muy particulares y que otras parcelas no lo daban, y que efectivamente pues era un potencial del terruño muy afectado sobre todo por el microbioma del suelo, en este caso de forma bastante positiva. Esto me impactó bastante, ¿no? Porque en este caso es una bodega también con conceptos sostenibles, son al final los que se interesan más, ¿no? El que hace sostenibilidad, el que hace eco, orgánico, biodinamia, lo que nos pongamos a pensar, son los que realmente quieren conocer la microbiología de su suelo y quiere tener una mayor implicación en qué es lo que ocurre. Por eso pues hay muchos ejemplos de este tipo de productores. Y en este caso, pues bueno, era un productor que tenía paradas de fermentación, no sabía muy bien el porqué. El tema de las paradas a veces es que no tienes ningún tipo de respuesta. Y en este caso, pues claro, al no buscar algo en concreto, sino analizar todo lo existente, pues te encuentras con unas cándidas glabrata y una rhodotórula que efectivamente podían venir del suelo de los viñedos, causando con su presencia desconocida, porque si no la buscas no sabes que está, causando problemas de paradas de fermentación, y entonces te dan la oportunidad de solucionar al menos ese tipo de amenaza. Esto es también una gran curiosidad, ¿no? Que si no utilizas estas herramientas pues jamás hubieras sabido qué ha pasado. En este caso pues era una partida de un vino que manifestaba olores bastante herbáceos, y al final pues encontramos una levadura que no está ni aparece en ningún tipo de libro de microbiología enológica. Es una Aerobasidium pullulans, que tiene la producción de ciertos terpenos varietales por una actividad enzimática en concreto y que aumenta el carácter herbáceo, y que por supuesto pues está implantada, en este caso se encontró en la madera de roble, pero que también viene vectorizada por el vino a través del suelo del viñedo. Otro ejemplo de Pichia membranefaciens, con producción de toxinas killer, causante también de ciertos problemas que podemos tener en bodega, también por la alta producción de acetaldehído, y que bueno, pues te permite tomar decisiones cuando tienes este tipo de problemas. Otra vez vinos de parcelas, donde se analiza los puntos críticos que tenemos en bodega y nos encontramos con nuevos microorganismos que nunca sabíamos que estaban ahí. Yo recuerdo un productor italiano que era defensor del empleo de levaduras seleccionadas, que me decía que mismo mosto, diferentes levaduras, vinos diferentes. Y me decía, pero espera, que no he terminado. Mismo mosto, misma levadura, vinos diferentes. Entonces digo, espera, entonces ahora ¿cómo se entiende esto? Bueno, pues creo que con este tipo de información se puede entender más fácilmente, porque efectivamente, por mucho que tú inocules, hay factores que tú no conoces, que están ahí y que van a influir en el resultado final. Por eso, mismo mosto, misma levadura, resultados de vinos diferentes. Por ejemplo, puede haber la presencia de microorganismos invisibles hasta el día de hoy en bodega, que pueden venir del suelo, como así es en este caso, y que van a determinar pues la aparición de ésteres y otros compuestos aromáticos muy varietales que te van a dar los vinos, o los grandes vinos, ¿no? Esos vinos muy diferentes, esos vinos que se relacionan con una parcela, esos vinos que despiertan una varietalidad y un interés único, porque realmente pues hay una impresión de la huella microbiana en las características del propio vino, ¿no? Ese es un ejemplo bastante bonito. Bacterias lácticas, que obviamente también pueden venir del suelo y que van a determinar pues, a veces grandes oportunidades, porque son muy productoras de actividades beta-glicosidasas, por lo tanto reveladoras de aromas varietales, y en otras
pues saber que hay viñedos que puedan dar poblaciones bastante elevadas de lactobacillus con los problemas que ello puede tener, pues bueno, el empleo, por ejemplo, de lisocimas, como se soluciona el problema en este caso, o de aminas biógenas, y todo ello pues siempre pues para defender desde el punto de vista de evitar problemas lo que es la expresión varietal y parcelaria en el vino. Y esto que es quizás un resumen, ¿no?, bastante poderoso de lo que aquí he venido a decir, que es el concepto de biodiversidad microbiana del suelo, que te puede permitir, por ejemplo, la zonificación de los viñedos y sobre todo pues incluso la diferenciación como vino de finca, como vino de parcela o como vino de pago. Sabéis que a esta diferenciación se le exige que tenga un plus y este plus además que lo diferencie del entorno. Bueno, pues siempre se ha venido a utilizar la composición del suelo, que es el terciario, que es el cuaternario, que si la roca, que es el yeso, que si no sé qué, que si la composición de la licorella, bueno, sí, todo muy bonito, muy poético, pero, amigos míos, inerte, completamente inerte. Y lo que puede diferenciar muchísimo una parcela de otra es precisamente la biodiversidad, o sea, lo que es la composición microbiana, y que se va a repartir, está claro, entre oportunidades y amenazas. Y lo bueno es saber qué amenazas tienes para evitar ese tipo de problemas y sobre todo cómo aprovechar las oportunidades. Y indudablemente una de las herramientas que más te puede diferenciar es un índice de biodiversidad, o sea, no si tienes mucha o poca vida, si no hay biodiversidad y lo que hay es muy abundante y malo, pues ¿para qué queremos un índice de vida elevado? Realmente la biodiversidad es la gran oportunidad y que en este trabajando con 14 regiones vitivinícolas a nivel mundial, pues hay una diferenciación pasmosa de cara a los resultados finales. Así que, bueno, sí, realmente estar preparado al conocimiento de la huella microbiana, suelo, uva, bodega, es algo bastante interesante para disfrutar de vinos sanos, de vinos simpáticos, con el consumo moderado e inteligente, claro está. Disfrutarlo en sociedad, ¿no? Hay trabajos que muestran cómo las sociedades un poco más permisivas, no abusivas con el uso del alcohol, comparado con aquellas que lo prohíben completamente, pues son sociedades mucho más tranquilas o sosegadas. Y también leí hace poco algo que me llamó la atención, ¿no? Y estadísticamente hay quien ha querido demostrar cómo las parejas que tienen un consumo moderado e inteligente de vino son más fieles que las que no lo hacen. No sé si realmente habrá una razón por ello. El autor del trabajo dice que las parejas que consumen moderadamente vino se conforman con lo que tienen y no desean lo que ven en el prójimo. Entonces, bueno, posiblemente pues haya parte de razón. Y bueno, pues nada más, gracias por vuestra atención y a ver si hay alguna preguntita que yo desde luego pueda responder y que haré muy gustosamente. Sí. ¿Habéis hecho pruebas de cómo hay que muestrear? Sí, efectivamente, cuando hablamos de la biodiversidad y la composición microbiana de un suelo, pues parece algo que pueda resultar difícil, ¿no? Porque efectivamente el suelo es heterogéneo, hay cambios de un lugar a otro, pero bueno, lo que se ha visto, y todo es un compromiso estadístico, ¿no? Pues para intentar obtener la mayor representación posible, pues el punto de muestreos, en una malla de muestreos de una parcela, pues bueno, lo recomendable es al menos en una hectárea tener 2 o 3 muestreos y a 10 centímetros, porque a 10 centímetros de profundidad se ha visto que es donde puede haber una mayor representatividad de lo que es ya en profundidad, ¿no? Porque la superficie es distinto, lo profundo es muy distinto y a 10 centímetros pues parece que es suficiente para conocer la microbiología que va a tener una cierta influencia sobre la planta.
y siempre se hace a unos 30 centímetros de una cepa que tú marcas para saber dónde has hecho el muestreo, dónde haces la foto, y a 30 centímetros de distancia del pie. Y si es un año muy seco y es un suelo de laboreo, ¿no creéis que puede bajar ahí a 10 centímetros la altura? Sí, bueno, lógicamente, pues en condiciones más extremas, cuanto más muestreos hagas, no solamente a nivel de superficie, sino también de profundidad, muchísimo mejor. Pero bueno, es un compromiso y que se puede adaptar mucho mejor pues, a años más complicados, ¿no? Donde el clima pues, vaya a tener una mayor influencia, obviamente pues, enlargar lo que es el número de muestreos pues, para tener un mejor conocimiento. Ya, pero no habéis hecho una prueba de si varía en profundidad. En años normales no varía tanto, en años más especiales posiblemente haya una mayor variación, y digo posiblemente porque en realidad estos 3.300 muestreos se han hecho en 2 años, con lo cual, claro, es una herramienta nueva que indudablemente pues, habrá que ir adaptando a medida que hay un mayor conocimiento. Entonces, claro, con la variabilidad de 2 años tampoco hay muchos datos a determinar. Sí, Antonio. No, sí, bueno, no sé si igual sería la pregunta del niño, pero ¿cómo saber, por ejemplo, cuando tienes una buena microbiología del suelo, o la puedes tener, ¿no? ¿Cómo adaptar los procesos de elaboración a la ecología de esa microbiología, ¿no? Por ejemplo, el caso que has dicho de esas maceraciones fermentativas en frío y tal, ¿no? Que igual por un pequeño detalle estás sometiendo un error, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, ¿no? A nivel de... sin tener tampoco igual demasiados medios y... no sé. Sí, es la pregunta del millón, ciertamente. Es una pregunta muy buena, porque además al ser algo tan novedoso, al principio lo que hacíamos era sacar la lista completa. Y entonces veíamos que allí la gente se asustaba y hacía la entrada, porque todo esto son resultados que se encuentran online y que tú puedes consultar desde el móvil, bueno, pues con las herramientas que existen digitales al día de hoy. Pero es que la entrada era muy limitada, ¿no? Veíamos que la gente lo que hacía era ver y no volvía. Eso significa que le asustaba más que le ayudaba el tener ese tipo de información. Entonces, bueno, ahora se ha transformado en algo bastante más sencillo, ¿no? Como por ejemplo dar la composición en suelo, en uvas y en vino, y sobre todo pues dar una severidad más o menos global, porque hay unos índices. En estos índices se ha tenido en cuenta primero qué tipo de microorganismos son los que tienes, cuál es su abundancia frente a los demás que tienes en tu propia parcela, y tu parcela comparada con tu entorno. Cuando Pablo hablaba de no esconder la información, ¿no? Que todo sea útil para todo, pues bueno, yo me acordaba mucho de este tipo de información, ¿no? Porque tú no eres nadie, ni sabes qué te puede ocurrir si no te mides o te comparas con los demás, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito la idea. Obviamente, si por ejemplo se detecta con una abundancia relativa Brettanomyces en el suelo de tu viñedo, pues tienes bastantes papeletas para que eso salte con los insectos a la uva y que la uva pues vaya a bodega. Entonces, obviamente, te pones en alerta, y como elaborador, pues ahora lo que puedes hacer es subir el sulfuroso, si no te queda más remedio, o si no ves ningún tipo de amenaza, todo lo contrario, bajar el sulfuroso, que es para lo que realmente sirve esto, ¿no? O puede servir. Para exprimir las grandes oportunidades, por ejemplo, de bajas concentraciones de sulfuroso, y hacer un pie de cuba de una fermentación indígena, porque aquello que te viene del campo es bueno. Por lo tanto, ¿para qué invertir en sulfuroso y en levaduras comerciales si lo que tienes es tuyo y encima positivamente pues te da una severidad muy baja? Por lo tanto, te puedes permitir ese tipo de lujos. O todo lo contrario, subir el sulfuroso y utilizar quitosano, como antes veíamos, un quitosano que no proviene de crustáceos, en este caso el permitido proviene de tricoderma, pero bueno, es un poquito el mismo concepto.
Obviamente este tipo de elementos, pues también, como decía, pueden venir unidos a una estación agroclimática que te diga cuándo tienes las condiciones de temperatura y de humedad para tener una enfermedad. Vale, pero ¿y el inóculo? ¿No importa? Si es todo, si no hay inóculo ya puede haber humedad y puede haber temperaturas, que no hay problema. Por lo tanto, la idea es ayudar a la sostenibilidad. ¿Cómo? Pues teniendo un elemento más de juicio, no solamente información agroclimática de temperaturas, de humedad, del tiempo, sino también del inóculo, y el inóculo se encuentra en el suelo. Y de esa forma pues puedes ahorrar tratamientos, puedes ahorrar cobre, puedes ahorrar pesticidas, puedes ahorrar, bueno, pues ese es un poco el concepto, tanto en campo como en bodega. ¿Tenéis experiencia de cómo evoluciona los microorganismos de un suelo cambiando la forma de trabajar ese suelo? Eliminando herbicidas, abonos químicos. No, bueno, a día de hoy no, lo único que existe son comparativas, ¿no?, de la misma bodega que está en eco y está en convencional, y entonces, bueno, pues puedes verificar diferencias entre ellas, pero no el histórico de una misma finca, también por falta de una base histórica a nivel de los datos. Pero comparativamente, dentro de una misma bodega que supuestamente sabe cómo controla, tanto en convencional como en ecológico, y entre ellas, desde luego, hay diferencias bastante visibles desde el punto de vista microbiano. Hay diferencias, tiene que haberla, por lógica. Está descrito que las plantas emiten sustancias por la raíz para atraer a sus propios microorganismos. ¿Sabéis si, como en viticultura se utilizan cada vez menos patrones, ¿sabéis si hay discriminación entre diferentes patrones la microfauna que atraen? ¿Hay algún estudio? Que yo conozca, con metagenómica no. Y con convencional, o sea, lo que pueda ser taxonomía con PCR o medios de cultivo selectivos, tampoco lo he conocido. No. Sería interesante, yo creo. Sin duda, pues es otro factor más a tener en cuenta, ¿no? Sí, a nivel de, un poco también de elaboración, a nivel de elaboración de blancos, teniendo en cuenta que elaboración de blancos con levaduras indígenas, ¿no? Si tenéis experiencia de que igual van un poco en contra de las elaboraciones típicas que se hacen en blancos, ¿no? Pues con fermentaciones en frío, casi sin que maceren mucho los ollejos, ¿no? Por el tema de la prolina y tal. Si habéis visto que puede ser otro tipo de elaboración en las que tengan que hacerse para buscar ese conjunto de ruido, así, entre los blancos o... Sí, sin duda, sobre todo en blancos donde la transformación de precursores de piel, aromáticamente hablando, pues sean las que den la cara, ¿no? Obviamente, pues tienes dos posicionamientos, ¿no? Uno, exprimir lo máximo posible lo que te viene en la uva, o si no lo tiene porque la variedad no se comporta de esa manera o porque tu forma de entender el vino es aplicar levadura seleccionada que pueda ser muy divertida y muy interesante desde el punto de vista aromático, pues bueno, son dos versiones bastante diferentes, ¿no? Pero si evidentemente eres capaz de encontrar una microbiota interesante en el suelo de tu viñedo, pues lo mejor sería encontrar la forma de elaborar pies de cuba un poquito antes de la vendimia para tener esos pies de cuba activos, verificar incluso al microscopio o con otras herramientas microbiológicas que eso que tienes es bueno, es positivo, y esos pies de cuba, pues bueno, utilizarlos para revelar con levaduras no Saccharomyces todos esos precursores que se van a quedar en el camino si no haces ese tipo de trabajo, ¿no?, de vinificación, de itinerario enológico, con la parte bonita que esos microorganismos es que son tuyos, conviven contigo, ¿no? Han estado ahí y seguirán estando ahí. ¿Por qué no buscar la forma que complementen tu esfuerzo y tu trabajo, y por supuesto de que sean responsables finalmente de
del impacto organoléptico de cada uno de los vinos. Y en un blanco, pues yo creo que desde luego es hasta mucho más potente que en un tinto, buscar esa transformación de precursores en aromas activos. Y eso, quien mejor lo sabe hacer son las levaduras, precisamente no Saccharomyces, que a día de hoy no es lo que más se venda de cara al control de la fermentación. Y nosotros hicimos una prueba en 2016, entiendo que todo esto está muy bien. Claro, nosotros hicimos una parcela, un vino de una parcela. Lo que vamos a hacer fue en 2016, que fue un año pues, bastante seco, con unas características, hemos visto lo que ha salido, y lo que quiero ver yo este año un poco es, este año que ha sido bastante lluvioso, si lo cogimos en junio de 2016 y este año en junio también, a ver si hay mucha diferencia, porque claro, puedes tener una metodología un año determinado, pero el año siguiente cambia todo totalmente y van a ser muy diferentes porque bueno, la metodología y no la vamos a controlar y desde luego que las prácticas culturales que hagas influyen, pero sobre todo la metodología, ¿no? El año pasado, pues supongo que nosotros no hicimos nada el año pasado, pero claro, del año pasado seco a este año tiene que ser una variedad de diferencias. Entonces, bueno, ahí esto también puede ir por el camino de que tengo una información, pero eso cada año me da la vuelta. Sí, efectivamente, por eso uno de los ejemplos cuando hablamos del Chateau Bordelés es precisamente eso, ¿no? que todos los años no pueden ser lo mismo, y la misma parcela hay años que te sirve la parte inferior y otros la parte superior, dependiendo de las condiciones climáticas, que no van a modificar solamente la madurez fenólica, sino también las poblaciones microbianas, ¿no? Habrá años que la biodiversidad sea mejor porque hay abundancia relativa interesante de microorganismos benevolentes, y otros que la cosa cambie por completo, ¿no? Entonces, yo creo que la receta antigua, ¿no?, de vinificar todos los años de la misma forma, pues eso ya es un concepto que realmente no se aplica, o es prácticamente imposible, porque te tienes que adaptar a lo que hay. Y lo que hay unas veces viene determinado por el suelo y muchas por el clima, incluyendo lo microbiano, está claro. No todos los años son iguales, por eso hay que conocer cada año en particular, sí. Exacto. Sin duda. No sé si hay alguna preguntita más. Si no, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado de lo que he venido a compartir y enhorabuena por la iniciativa.